Me ha pedido, Redín, mencionar la parte de la perspectiva que hay sobre la implementación ahora del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de violencia. Creo que no solo en el de violencia tenemos otras situaciones, otras condiciones complejas para la implementación del sistema. Y voy a comenzar describiendo un poco qué implica el sistema, la construcción del sistema como tal. Hay, claramente me parece el conocimiento que tienen todas y todos ustedes de qué significa la ley y qué obligaciones mandata la ley. Pero voy a tratar de hacer un resumen porque cuando uno ve las cuestiones formales que desde la ley están obligadas para el Estado en su conjunto, para la Federación, para las entidades federativas, para los municipios, tenemos complejidades para la instalación del sistema ya que solamente son para la parte formal. Les diré qué estoy tratando de mencionar. La ley describe para cada uno de los gobiernos en el país 6 responsabilidades distintas. Una, tiene que instalarse un colegiado de alto nivel, del más alto nivel, eso dice la ley, de decisión en cada uno de los gobiernos, sea el gobierno federal, estatal o municipal. Es decir, lo que la ley también denomina sistema, pero en realidad es un colegiado de alto nivel de decisión, a nivel federal presidido por el presidente, con una buena parte del gabinete, con autónomos constitucionales y los 32 titulares de los gobiernos de las entidades federativas. Ese es uno, y hay que instalar al mismo tiempo, o hay que instalar durante el proceso de implementación, 2.490 más o menos, que son la suma de municipios, de estados y de federación. Esos 2.500 colegiados, que además tienen que tener una articulación entre sí, tienen que articular el sistema nacional a los sistemas estatales y cada sistema estatal a los sistemas municipales, ¿no? Tendrían que tener ya una conexión articulada a los 2.500 colegiados distintos. Después, la ley determina que exista también una secretaría ejecutiva para cada uno de estos sistemas, un órgano operador de las decisiones del sistema, porque el colegiado solo decide, pero el colegiado no opera, el colegiado no articula, el colegiado no suma a los actores sociales, no dialoga con la sociedad civil, no suma al sector privado, y todo eso se lo da como obligación a la Secretaría Ejecutiva, que estará también a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Tenemos entonces 2.500 sistemas más 2.500 secretarías ejecutivas, que me parece que en el caso, sobre todo de los municipios, no serán organismos como tal, serán quizá personas que tienen ese cargo o en todo caso una pequeña oficina, pero a nivel de los estados las leyes mandatan que sea propiamente un organismo desconcentrado, nuevo dentro del gobierno del estado, y así lo mandata también para el gobierno federal. Entonces, 2.500 secretarías, que supone por lo menos 33 nuevos organismos públicos. La ley también define que necesitamos procuradurías de protección especial, un tercer elemento, y las procuradurías, las 32 estatales saldrán de la transformación de las procuradurías del menor y la familia, pero a nivel municipal no existen las procuradurías, salvo en algunos casos particulares, en algunas entidades federativas en donde sí la Procuraduría del Menor y la Familia había llegado a tener delegaciones municipales o regionales, o una capilaridad así que pudiera llegar hasta los territorios. Pero en la gran mayoría no existe, tampoco existía la Procuraduría Federal. Tenemos entonces además que crear o transformar 2.500 Procuradurías de Protección Especial. La ley define también que para que esto opere y para que haya una línea clara de lo que tienen que hacer cada una de las entidades públicas que son entes obligados, necesitamos un programa
de trabajo, un programa de política pública que defina las responsabilidades del gobierno federal y uno por cada una de las entidades federativas que defina las responsabilidades de ese estado e igualmente un programa por cada uno de los municipios. Nos mandata 2.500 programas de política pública nuevos que no existían, programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. También la ley obliga a que hagamos sistemas de información, que conjuntemos la información sociodemográfica y creemos registros nacionales, registros administrativos a nivel nacional. Afortunadamente no dice que tengamos un registro administrativo por cada municipio, porque son 7 nuevos registros administrativos nacionales, que si fueran a nivel municipal, ahí tendríamos otros 7 por 2.500. Pero mandata hacer 7 registros administrativos nuevos que estarán contenidos en un sistema nacional de información, pero sí ordena que cada entidad federativa tenga su sistema de información y cada municipio tenga un sistema de información. Y además que se comuniquen los sistemas de información, que se hablen, que se interrelacionen, que puedan dialogar los datos de uno y otro. Y finalmente también la ley establece que tengamos órganos de participación ciudadana, consejos consultivos en cada uno de los sistemas establecidos, en cada uno de los 2.500 sistemas establecidos. Entonces necesitamos 2.500 grupos o representantes de organizaciones civiles que estén participando en estos diálogos con el colegiado que toma las decisiones. Esta es la parte formal de la ley. La parte formal de la ley implica la creación de 15.000 nuevas áreas, instrumentos o mecanismos de trabajo y además algunos específicos, como lineamientos, protocolos de actuación. De entrada, la ley dice que al 30 de mayo tenemos que tener 11 lineamientos para la atención de la población que requiere protección especial. También, bueno, estos 7 registros, nuevos registros nacionales administrativos que les mencionaba, y los reglamentos de las leyes, los reglamentos de las 32 leyes estatales y de la federal, y también mandata expresamente que cada uno de los sistemas tenga su propio manual de organización y de operación. Ya no contamos como otros 2.500, pero también tiene que haber los manuales de operación por cada uno de los sistemas que defina claramente cómo se toman las decisiones, quién participa, quién habla, cómo se instrumentan las decisiones que se acuerden, quién le da seguimiento, quién monitorea las políticas, etc. Hay también la obligación de crear un sistema de monitoreo por cada uno de los programas de política pública que pueda darle seguimiento a las acciones que determinaron los programas y a las dependencias que son las responsables de ello. Bueno, este es el entramado formal que la ley supone que tenemos que cumplir. Me parece que en ese sentido está muy bien pensado. Es una ley de derechos humanos que crea un sistema nacional de derechos humanos como el que yo creo que la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos hubieran siempre querido que existiera en México. Todos los derechos reconocidos, todos los grupos de población que están entre 0 y 17 años, todos los ámbitos de la vida pública ahí inmersos, todos los entes que tengan una responsabilidad son entes obligados en la ley, programas de política pública, sistemas de información, mecanismos vinculantes, decisiones, el más alto nivel de decisión, etc. Creo que es lo que hubieran pensado, por ejemplo, el movimiento feminista hace 40 años para el tema de igualdad de género, tener algo así, una cosa que fuera totalmente vinculante e integral en ese sentido. No se ha logrado en términos de los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En realidad se lograron algunas cosas, se lograron los cambios legales, se lograron la creación de instituciones, los institutos especializados pues, en derechos de las mujeres, se lograron cuotas
o acciones afirmativas en algunas cuestiones. Se logró avanzar mucho en la generación de información estadística, sociodemográfica. No se ha logrado todavía tener mecanismos vinculantes importantes. No se ha logrado tener colegiados de alto nivel de decisión. Ahí no están los gobernadores, ahí no están los presidentes municipales, ahí no está el presidente ni los secretarios. No se ha logrado monitorear adecuadamente las acciones que le tocan a cada una de los entes que están obligados en las leyes. No se han logrado muchas cuestiones que hubieran dado una perspectiva distinta. Creo que si hubiéramos hace 20 años ido diseñando un sistema de igualdad sustantiva distinto, hoy no tendríamos los huecos enormes que tenemos en materia de discriminación de género, donde tenemos avances muy sustantivos, paridad en la participación política en los puestos de representación a nivel federal, ahora estatal y municipal, pero una enorme desigualdad en el acceso al poder en general, a los espacios de decisión, en los espacios privados, sociales, en los espacios familiares también, en las relaciones interpersonales. Regreso entonces, esta ley me parece en ese sentido es la ley que todo el mundo hubiera querido tener. No hay ninguna autoridad fuera, sí le toca a los más altos niveles de decisión, todo el mundo tiene una tarea, sí hay un mecanismo operativo, porque hay otras leyes en donde tenemos la Ley General, por ejemplo, de Personas con Discapacidad, que es del año 2011, que define un sistema, y se los digo más o menos, dice la ley, el Sistema Nacional de Discapacidad está compuesto por todas las dependencias y entidades del gobierno federal, las de las entidades federativas, las municipales, los miembros del sector social, los miembros del sector privado y algún otro. Es decir, el sistema está compuesto por el país entero. Y después no dice más nada. No dice que el sistema se tenga que reunir porque sería imposible. No dice que haya un secretariado, no dice que haya decisiones que se tomen, no dice nada. Es una ley del 2011 que además corresponde a la mejor, desde mi perspectiva, al mejor tratado internacional de derechos humanos que tenemos, que es el de la Convención de las Personas con Discapacidad. Pero la ley es muy deficiente, la ley general de derechos de las personas con discapacidad. No lo es la ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero es una ley maximalista, realmente es una ley maximalista que tiene la dificultad de haber puesto tantos mecanismos institucionales y operativos a cumplir que es posible que el Estado mexicano y la sociedad mexicana en algún momento dado se pudiera perder en el cumplimiento de la formalidad institucional. En que sí tengamos los sistemas, en que tengamos las secretarías, en que tengamos programas, en que tengamos líneas de acción, evaluación, monitoreo, y en un momento dado vamos a perder de vista los derechos de niños, niñas y adolescentes. También puede pasar eso. Tenemos grandes retos para la implementación de un sistema, para que opere un sistema así en las obligaciones que tiene una ley como la que estamos comentando. Tiene la ley otro enorme reto. Lo que queremos conseguir, la solución de los problemas públicos que queremos conseguir, piensen en el que sea, la atención de los niños migrantes, adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, o el tema de las desapariciones de niños y adolescentes, o el tema de la atención a las víctimas de abuso, de violencia, o la atención a quienes están excluidos de la escuela o excluidos de la educación, aunque estén dentro de la escuela, porque ahí también hay muchos, miles y miles en esos casos, o digamos los que están fuera en general, los que viven en la periferia de los bienes públicos. Tenemos una sociedad también organizada, en donde hay centros de ejercicio, centros de acercamiento, de accesibilidad a los bienes públicos, los bienes que sean. Y tenemos periferias, grandes periferias, que no pueden tener acceso a los bienes públicos y que a lo mejor en ese sentido esta diferencia es lo que más
contradice a un sistema democrático constitucional, porque está basado en la desigualdad. No hay posibilidad de que tengamos acceso en el mismo sentido. Pero para resolver cualquiera de estos problemas definimos acciones que tenemos que hacer y definimos obligaciones. Y decimos al Estado le toca tal, a la entidad federativa le toca tal, al municipio le toca tal. Y el programa, la ley, como está descrita, dice hagamos 2.500 programas de política pública, pero también dice que tenemos que tener una sola política nacional de derechos de infancia y adolescencia. Yo no sé, yo estoy ahora encargado de hacer el programa nacional, pero yo no logro saber cómo se hace una sola política nacional con 2.500 programas distintos, que van a cambiar este año 1.100, porque este año cambiamos 1.100 municipios. Bueno, cuando lleguemos a 2018 tendremos 5.000, habremos pasado de ahorita al 2019, 5.000 gobiernos distintos en el país. Al 2025 habremos cambiado 10.000 gobiernos distintos en el país. ¿Cómo se puede tener una política de Estado de esta o de cualquier tema con 2.500 gobiernos distintos? La Constitución evidentemente no dice eso, no regula eso, nada más define que las cuestiones generales, que no deben ser criterios generales, son derechos reconocidos, son obligaciones del Estado, pero que se traducen en la práctica, en la acción de las instituciones. 10.000, si es que no cambiamos, por ejemplo, en una Secretaría de Salud estatal, si es que no cambió 3 veces el secretario de Estado en ese sexenio, porque entonces la Secretaría se reinventó 2 veces y después la Secretaría de Educación también, y después están los que se fueron de diputados a presidentes y los de presidentes a senadores, y, bueno, sin pensar en los cambios. Aquí tenemos un gran reto, una política nacional con esta cantidad enorme de cambios de gobiernos, de las autoridades que van a estar tomando las decisiones. Cuando digo 10.000 gobiernos, quiere decir que de aquí, cuando tenga ya en operación 10 años esta ley, habrá tenido 10.000 distintos presidentes de los sistemas de protección integral, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. El que menos va a cambiar es el federal, los estatales quizá, pero todos los demás tienen una movilidad muy grande. También tenemos un gran reto en el tema de la participación. La ley establece claramente que la participación de la sociedad civil y sobre todo la participación de los sujetos de derecho es un elemento indispensable en los espacios de toma de decisión. Dice, por ejemplo, no se podrán tomar decisiones sin la escucha de niños y adolescentes en los temas que les competen, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, a la madurez, etc. Este país, en ninguno de los temas en que toma decisiones públicas, ha tomado nunca la voz de los niños y los adolescentes, ha escuchado nunca para tomar decisiones. A veces lo hacemos, a veces en el ámbito familiar, a veces lo hacemos en el ámbito privado, a veces lo hacemos en el ámbito de las organizaciones, pero en el ámbito de las decisiones públicas, aun cuando sean sociales, no solo políticas, mucho menos de las decisiones económicas, por ahí no pasa la voz de niños, niñas y adolescentes. Hay que hacer entonces un aprendizaje. En realidad es un aprendizaje que tiene que ver con la democracia. Tenemos que aprender a escucharnos como ciudadanía para tomar decisiones que a todos convengan. No solamente tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. No escuchamos en general a la ciudadanía para la toma de decisiones públicas. Pero aquí, además, lo que dice la ley es que escuchemos al grupo al que ni socialmente escuchamos. Que hagamos, por ejemplo, si esta ley la hubiéramos hecho hace 3 años, hubiera mandatado que la reforma educativa hubiera sido escuchando a los sujetos del derecho a la educación, pero no lo dijo, ¿no? La ley llegó después de la reforma educativa, para bien del proceso de la reforma educativa, para mal del objeto de la reforma educativa, porque los únicos no escuchados hasta ahora, lo sabemos, son los sujetos de derecho. Los alumnos no tienen voz en la reforma educativa.
no tienen voz en la reforma de salud, no tienen voz en las grandes decisiones que toma el país, ni en las pequeñas decisiones, en cómo se determina las redes de agua en una comunidad, en una localidad o en un municipio. Tampoco tienen voz, aunque sean los que van a tener la afectación si el agua, la vivienda no tiene agua de manera corriente todo el año, ¿no? Son los que no van a ir a la escuela, son los que van a tener que ir por el agua, etc. Todas las decisiones públicas que les competen, ahí dice la ley que tenemos que hacer este ejercicio de participación. Yo he estado ahora en ya no sé cuántas de las 19 instalaciones estatales, quizá he estado en 15 instalaciones de los gobiernos de los estados, y hay unas diferencias enormes. En todos los eventos hay niños, niñas y adolescentes, en todos hablan. Es increíble en algunos casos la capacidad que tienen de expresar y de proponer sus derechos y de decir lo que ellos quisieran que fuera el sistema estatal y lo que esperan de las autoridades en cuanto apliquen el sistema estatal. Pero es increíble también en otros estados, y a veces en el mismo estado en donde ocurrió la primera cosa, cómo hay un discurso en donde dicen los niños con ese lenguaje tan propio de la infancia: felicitamos al señor gobernador porque las metas logradas a partir del ejercicio del presupuesto público definido en su programa estatal de gobierno. Bueno, estamos empezando ya con esa dificultad. Y la vamos a seguir en todos lados. Me parece que la vamos a tener como reto y como problema en todos lados. Y no va a ser solamente un reto de los sistemas como tal, de esos espacios colegiados, porque al final no se van a reunir demasiadas veces. Es un reto de participación en todos los ámbitos de la vida pública. Es un reto de participación en la familia, y lo vemos en las encuestas de percepción, y lo vemos en las encuestas de violencia contra los niños, cómo hablan de que no son escuchados, sobre todo las niñas no son escuchadas en casa, no se toman en cuenta sus opiniones para las decisiones. También lo dicen, por ejemplo, en la encuesta nacional sobre discriminación, el 33% dice que nunca los escuchan, pero de los que dicen que sí las escuchan, hay el 60% que dicen que nunca toman en cuenta su voz para las opiniones, ¿no? Y hay también la dificultad, me parece, de una visión sistémica que supone la ley contra una visión parcializada. Yo creo que el Sistema Nacional de Protección tiene tres maneras de verse. Es un colegiado, si hablamos solamente del Sistema Nacional, porque se repite el modelo en los otros órdenes. Es un colegiado de decisiones, de definiciones de política pública. Es un conjunto de todos los mecanismos, acciones e instrumentos que deberían de existir para que esas decisiones sirvan. Es decir, es un conjunto de normas, de reglas, de criterios, de lineamientos, de protocolos, de instituciones, de actores, de presupuestos, de ubicación territorial, de todos los elementos que se requieren para hacer políticas públicas efectivas, de decisiones de alto nivel, de sanciones, etcétera, de mecanismos de defensa y protección. Y también es un sistema de sistemas. Esas tres cosas es el Sistema Nacional. Es un sistema que tiene que articular y tiene que hacer que las decisiones y las percepciones que se tomen en un espacio coincidan y tengan posibilidad de aplicarse en el siguiente espacio. Tiene que articular lo que pasa en un municipio con respecto de lo que pasa en el otro municipio. Por ejemplo, hace poco que hablábamos con los los secretarios de los sistemas estatales, qué va a hacer Coahuila y Durango con la comarca lagunera, ¿no? Donde va a haber, los niños van a estar, su nivel de acceso al ejercicio de derechos va a depender de la calle en la que viven, ¿no? Si se cruzaron el río, bueno, el río, ahí no hay ni agua en la comarca lagunera, pero donde se supone que pasa el río para ir a Lerdo o a ir a Torreón, ¿no?
hay muchísimas articulaciones que se requieren para que el sistema funcione capilarmente. Entonces, si el sistema es un sistema de sistemas, es también estos mecanismos colegiados de toma de decisiones, lo que se requiere es que funcionen todas las partes del sistema, que sí haya presupuesto, que sí haya participación de los sujetos de derecho, que sí haya análisis y diagnósticos, que sí haya sistemas de información, que sí hayan todos los elementos. La semana pasada, la MIC solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los sistemas nacionales de protección integral. Fueron, ya no sé de cuántos países fueron, eso Martín lo sabe, pero de 19 o 19 son los países de la REDLAMIC. 19 países, 26 redes. 26 redes. ¿Pero cuántos fueron la semana pasada? Fueron de Perú, Argentina, El Salvador y dos regionales. Okay. Expusieron esas experiencias de algunos de los sistemas de protección integral. Yo he visto 2 o 3 más, y todos tienen dificultades de ese tipo. Algunos tuvieron el presupuesto y no tuvieron la manera de tomar decisiones de alto nivel. Otros tuvieron la institución, pero no tuvieron nunca personal para las instituciones. Otros definieron los grandes colegiados y nunca crearon los mecanismos operativos. Otros cambiaron las políticas públicas, pero la cultura social no cambió, y entonces es una batalla permanente, es la piedra de Sísifo permanentemente, como es el tema, por ejemplo, de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hay una enorme cantidad de elementos, pues no es enorme la cantidad, pero es necesario que todos los elementos que forman parte de la posibilidad de que un sistema integral de protección funcione y cambie la vida en el territorio, la vida, las condiciones de vida para niños, niñas y adolescentes no son tantas, repito, pero son muy importantes, son sustantivas, que si no está una de estas partes no va a funcionar el sistema. Es un auto que tiene todo menos llantas, que tiene todo menos el motor, que tiene todo menos el volante, que tiene todo menos la caja de velocidades. Cualquiera de esos elementos hace que no funcione. Y en ese sentido, y que no pueda entonces tomar decisiones importantes para cambiar la política pública. Ahora, estamos además en un contexto de violencia. Yo creo que la ley, tal cual está planteada, de alguna manera responde a este contexto y a este reconocimiento de la violencia. ¿Por qué? Porque si no, no hubiéramos puesto en la ley tanta cosa. No hubiéramos metido a la totalidad de las fiscalías generales en las entidades federativas, no hubiéramos dicho que la PGR tiene que estar, no hubiéramos dicho que tenemos que tener una articulación con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, no hubiera dicho que el mando único es una parte de los sistemas estatales, no hubiera dicho, bueno, hay un reconocimiento de que hay una situación de violencia, de que se tiene que atender, pero me parece que hasta ahí, al menos en la descripción del texto, y ahora no tenemos más que la descripción del texto y algunos elementos de funcionamiento del sistema, no hay una propuesta de la ley de cómo enfrentar la violencia que viven niños, niñas y adolescentes. Esa la tienen que inventar todos los elementos que el sistema, que la ley definió. Esa la tienen que crear los sistemas, la tienen que proponer las comisiones, la tienen que analizar en relación con las organizaciones civiles, los organismos especializados, pero la ley no dice eso, pese a que sí dice que hay un reconocimiento. Hay una acción específica que sí tiene, pero que es de atención, mucho más que de prevención, y que junto a la atención lo que sí refiere que tendría que haber restitución del daño, perdón, no lo dice así la ley dice restitución de los derechos que no fueron ejercidos, y son las Procuradurías de Protección Especial. La ley mandata hacer estas 2.500 procuradurías y se están modificando las procuradurías del menor y la familia, algunas con más éxito que otras. Coahuila, por ejemplo, tiene en su procuraduría una estructura grande, tiene ministerios públicos, tiene un área especializada de la propia Fiscalía General del Estado, tiene su propia policía, la Procuraduría
de atención a la infancia y la familia le dejaron allá. PRONIF se llama la Procuraduría, tiene su propia policía para atender directamente los casos de violencia y de maltrato y no pedirle ayuda a la policía municipal y a la policía estatal y a la policía esta o aquella. Hicieron un acuerdo a nivel del Estado para que cada uno de los municipios no tenga que establecer su propia procuraduría, pero que cada uno de los municipios pague a un procurador municipal y este procurador municipal dependa operativamente de la procuradora estatal. Entonces tienen 33 procuradores municipales y tienen además algunas oficinas regionales para ayudar a los procuradores estatales, y tienen la policía y tienen el apoyo terapéutico y el apoyo psicológico, etc. Es decir, el sistema sí puede llevar a soluciones como esta, ¿no? Coahuila tiene la ventaja de que la ley de Coahuila es un año anterior a la ley general y empezó a implementarse el sistema allá antes que todos los demás. Se instaló antes que el sistema nacional, se cambió la Procuraduría antes. La Procuraduría además le dieron no solo un espacio dentro de la administración pública, sino la sacaron del DIF, la hicieron depender directamente del gobernador, le dieron recursos suficientes. Hay posibilidades de que el sistema con la ley que tenemos funcione si hay decisión, hay voluntad política, hay participación ciudadana y hay visión de qué se tiene que hacer. Y estas son, digamos, parte de los retos que tiene el sistema para poder conjuntar. ¿Qué tendría que hacer cada entidad federativa para atender la violencia a nivel local? ¿Sabe cada entidad federativa cuál es la violencia que se da a nivel local? ¿Sabe cuál es la relación que tiene la violencia local con la violencia más global? Yo he escuchado presidencias municipales en las fronteras del sur del país, en donde dicen que la migración no es un problema para ellos. Y en todo caso, puede que es un problema, pero no es un problema del municipio. Es un problema de los otros y es un problema de los que transitan, pero no es un problema del municipio, y tampoco la violencia a los niños y adolescentes migrantes, ese no es un problema del municipio. Entonces, sí tenemos una posibilidad. Creo que la ley nos da los elementos, la ley nos da el mandato para que existan los colegiados, la ley ordena algo que no ha sucedido todavía, pero que tendrá que suceder, es que existan los recursos económicos suficientes para eso, ¿no? Para los sistemas estatales y municipales, pero también es claro que cuando hay voluntad de los gobiernos esto pasa, y yo conozco ya varios gobiernos en donde el sistema, la Procuraduría, tienen recursos, tienen infraestructura, tienen inmuebles, tienen la policía, como les decía, tienen los elementos, y otros en donde no pasa nada, le prestaron al responsable un escritorio y él tiene que tener todo lo demás, hasta su silla, tiene que poner en algunos casos. Están los elementos, pero no tenemos la manera de implementarlo de manera común. El sistema tiene la posibilidad, que hay que tratar de evitar, de perderse rápidamente también en problemáticas que parecen de urgente y obvia resolución. Hay muchas problemáticas que son, por ejemplo, las que ha tenido muy cercanas el DIF, porque el DIF sí está en el territorio, porque los DIF sí existen como instituciones, porque hay 100,000 personas en el país que trabajan en los DIFs, en todos los municipios, estados y federación, pero se podría rápidamente aparejar o homologar la agenda del sistema a la agenda del DIF, cuando el DIF es una de las instituciones que forma parte del sistema. Creo que es un peligro importante, y es un peligro también cuando con temas como la violencia, este tema es uno de los temas más complicados que tienen las autoridades en sus manos, no la violencia hacia niños y niñas, que esa creo que no está suficientemente vista, o que en la generalidad de las entidades y los gobiernos no está vista esta situación, pero sí el tema de la inseguridad pública en general, ¿no? Como problema. La inseguridad pública también desde una perspectiva adultocéntrica
es casi de casi de los temas en donde menos tendría que escucharse la voz de los niños y los adolescentes. ¿Quién pone la seguridad? ¿Quién toma las decisiones? ¿Dónde se pone el dinero? Eso en la casa y en la sociedad y en el gobierno lo deciden los adultos. ¿A dónde quieres ir de vacaciones? ¿Con qué doctor? ¿A qué escuela quieres ir? Bueno, ahí podemos negociar la escucha, pero hay temas que no son prácticamente adultocéntricos. Y la atención a los fenómenos de la violencia es uno de ellos. Es uno en donde se tiene que poner más fuertemente la información de lo que tiene que suceder, de cómo tiene que atenderse, y para ello hay que hacer algunas cuestiones que me parece que a nivel local, a nivel del territorio municipal, estatal y a nivel también nacional, pueden a veces ser un poco saltos mortales. Yo le decía a Juan Martín hace unos días, cuando me encargaron coordinar por parte de México la audiencia ante la CIDH por el tema de adolescentes y niños desaparecidos, le decía primero pues que no me hacía mucho favor pasándome el tema como tal, cuando estamos en medio de este proceso de desarrollo institucional como el que les describí. Pero le decía también que es muy importante, él también me decía en principio que bueno, igual le tocaría a la PGR o a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pero me parece que es una cuestión muy importante, no solo simbólica, sino es un tema muy importante para comenzar a agrupar la acción del Estado en torno a la resolución de situaciones de violencia, de situaciones duras, de situaciones que parece que no tienen que ver con niñez y adolescencia. Y como mencionaba también el subsecretario Campo en la mañana, hubo una perspectiva de mucho diálogo. Creo que allí coincidimos claramente. Lo que queremos es que haya soluciones a las problemáticas, no solo que quede mal el Estado mexicano, no solo que haya la bronca entre el Estado y los peticionarios, no solo que la CIDH empiece a repartir escobazos aquí y allá, o que nosotros le repartamos escobazos a la CIDH. No funciona una perspectiva de este tipo. Se trata de poner en el centro el interés superior de la niñez, y para ponerlo hay que tener acuerdos y hay que dialogar también con las instituciones. Yo pasé, antes de los 16 años que llevo en gobierno, pasé 16 años trabajando en organizaciones civiles, y sé que es muy complicado a veces dialogar con las instituciones públicas. Sé que a veces también hay momentos en que se toca la puerta, y cuando se llega a abrir la puerta es mejor seguir apedreando la ventana, porque ¿qué voy a hacer yo adentro? Ahora ni modo que voy a dialogar con esos. Pero sí creo, ahora también estando desde este lado, que ese es parte del paradigma que tenemos que cambiar. Me hago cargo de que con las instituciones públicas que tenemos, también con la desconfianza que hay entre sociedad e instituciones, y con personajes en lo particular que pueden estar en la cabeza de una y otra institución, a veces es muy complicado, incluso para quienes estamos en el gobierno. Hay gente en el gobierno con la que quisiera no tener que hablar nunca, que quisiera no tener que ver nunca. Algunos sistemas estatales, ir a la instalación me cuesta mucho, pero sé que sí hay una cuestión, que el interés superior de la niñez y la adolescencia tiene que llevarnos a construir acuerdos, a analizar conjuntamente, y no a tener yo mi análisis y las organizaciones su análisis, y el CIDE su análisis, y UNICEF su análisis, y no importa si coinciden o no coinciden, ¿no? Cada quien va a defender su análisis y sus posturas, ¿no? Vimos algo de eso también la semana pasada en la CIDH. Una parte acá decía A, B, C, D, y otra parte le contestaba acá 1, 2, 3, 4 romano. Bueno, no parecía un diálogo constructivo. Yo creo que también es uno de los retos ahora en este contexto, porque la violencia no solamente tiene como víctimas, o el fenómeno de normalización de la violencia no tiene nada más que ver con lo que le pasa a los niños y adolescentes como víctimas y también como victimarios. También le pasa al ambiente social, al ambiente que tenemos a nivel
la relación de o de la definición de los asuntos públicos al interior de la sociedad desde distintas posturas políticas en la relación con las instituciones públicas. A veces uno va a Uruguay y se sube un taxi, o a veces a partes de Colombia, y pregunta: oiga, ¿y qué pasó con esto? No, pues mire, yo no estoy muy de acuerdo con esta autoridad, pero bueno, hemos hablado y vemos también que pasa esto y que en la sociedad actuamos así. Y dice uno: bueno, ¿por qué no dice estos hijos de su rep? ¿Y por qué no dice todo lo que decimos en México, ¿no? Que ahora ya no estamos después del 2006, ¿no? En donde al menos en el Distrito Federal, después de la elección del 2006, era una situación de confrontación terrible, pero sí la confrontación y la dificultad para dialogar social y políticamente al interior del país es una cuestión que ya está muy normalizada. A lo largo de los años se ha ido normalizando, estableciendo, y eso creo que independientemente de quién tenga la responsabilidad o no, quién haya sido originario, causante, quiénes son los reproductores, quiénes son los beneficiarios y los privilegiados de este tema, va en contra del interés superior de los niños y las niñas y los adolescentes. La dificultad de la sociedad de ponerse de acuerdo siempre va a tener como víctimas a los grupos de la sociedad más débiles, sean los grupos indígenas, sean las personas con discapacidad. No vamos a ser quizá los dialogantes o los que estamos en contra del diálogo social, no vamos a ser los más directamente afectados, van a ser siempre otros grupos de población. Me quedaría aquí y les invitaría a que los espacios que se están abriendo por el mandato de la ley tratemos de ocuparlos y de participar lo más posible en unos y otros. Y no digo con esto simplemente que haya que ocupar los espacios y entonces asumir también todas las decisiones que se toman ahí o dejar de ejercer la crítica social. Ayer yo platicaba con Martín y con algunos otros amigos de la sociedad civil, y en algunos momentos me daban de periodicazos y en otros momentos yo quería dárselos a ellos. No de periodicazos con notas, sino y después se disculpaban, menos que criticamos mucho. Yo creo que se requiere la crítica, pero se requiere no perder el enfoque, ¿no? Y quién y quiénes están en el centro de la acción de lo que queremos. Cuando perdemos eso de vista, vamos a reproducir todos los problemas de falta de democracia, de sistemas, de consolidar los sistemas de privilegios establecidos, etcétera, etcétera, y el interés superior del niño se va yendo a la cola, a la cola, a la cola, a la cola. Va a desaparecer del mapa. Bien, muchas gracias por su escucha.